Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, viernes 3 de febrero. Hemos estado pasando revista a los principales indicadores presentados por IHS Markit, que es una empresa muy prestigiosa británica que hace encuestas a los gerentes de compras de los principales países del mundo, las principales economías, y a través de las cuales se hacen indicadores sumamente importantes que miden el desempeño de los principales sectores. Y sobre todo hemos comentado el caso de la industria manufacturera, en el caso de Estados Unidos, que ha venido teniendo un buen desempeño, al igual que los indicadores de empleo que comentáramos, al igual que en la zona euro, que presentáramos también con algunos aspectos positivos en términos de la recuperación del empleo, por igual en Gran Bretaña, pese al impacto inicial del Brexit. Por supuesto, los primeros 6 meses todavía no se había producido el Brexit. En Japón también, y en el caso de China, que la industria se ha recuperado por 6º mes consecutivo. Y hemos estado comentando cómo el tema de la entrada del año 2017 es positiva desde el punto de vista económico y cómo hay unos riesgos políticos que han estado actuando de manera importante. Y justamente vamos a analizar un trabajo de John Sindrow, de Wall Street Journal, en donde analiza el riesgo político, que cómo gana peso en la decisión de los inversionistas globales y cómo estos actúan en función de determinadas zonas, de determinados países donde los inversionistas conocen más la situación de esa zona de influencia y por lo tanto se ven menos influidos por la aversión al riesgo. Y es que los mercados se han vuelto verdaderamente globales, pero el lugar de residencia de los inversionistas podría ser cada vez más determinante en sus decisiones. Y para algunos analistas es probable que los inversionistas estén menos preocupados por los riesgos políticos que ven en muchos países occidentales si viven en el país que causan esas inquietudes, esas incertidumbres. En tal sentido, algunas señales sugieren que ante la complejidad de la política exterior, prefieren invertir en mercados con los que están más familiarizados por su lugar de residencia. Este año las elecciones en Francia, Holanda, Alemania y muy probablemente en Italia podrían afectar el futuro de la zona euro, al tiempo que se desarrolle el curso del inicio de las negociaciones para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que como hemos dicho ya el Parlamento británico le ha dado el punto de avance. Al mismo tiempo, algunos inversionistas temen que el presidente de Estados Unidos promulgue políticas proteccionistas que afecten la economía mundial. De forma cada vez más creciente, los inversionistas dicen que se ven obligados a volverse expertos en relaciones internacionales. Diferentes regiones y diferentes países a menudo ven un evento muy similar de forma muy diferente. Ante esta perspectiva, muchos inversionistas se están refugiando en lugares que conocen mejor y vendiendo activos en el exterior en el corto plazo, estrategia con la cual a menudo se han equivocado. En diciembre, los italianos votaron en contra de las reformas constitucionales propuestas por el primer ministro Matteo Renzi, lo que provocó su renuncia, aspecto que analizamos en varios programas en Ecomundo. Muchos gestores de fondos internacionales habían advertido que tal resultado amenazaría la existencia de la zona euro, pero los inversionistas locales estaban mayormente convencidos de que no habrían grandes cambios. Para inversionistas y analistas italianos, todos los inversionistas importantes que saben muy poco acerca de nuestro país, decían ellos, hicieron esta conexión entre la derrota del referéndum y las consecuencias para la zona euro. Y en tal sentido sostienen que existe una dificultad histórica para entender la política italiana. Dicen en referencia a que Italia es un país que ha tenido 65 gobiernos en 70 años. Desde el referéndum, el índice de referencia de la bolsa italiana, el FTSE MIB, ha crecido un 9%.
de acuerdo a los inversionistas locales, a causa de que los inversionistas extranjeros habían vendido su portafolio italiano en anticipación a la consulta popular. Las compras se multiplicaron durante el repunte. Las predicciones sobre la caída brusca de los activos británicos después de la decisión del Brexit también han resultado hasta el momento incorrectas, pese al derrumbe del 17% de la libra esterlina inmediatamente después del referéndum del 23 de junio. Para algunos analistas, la explicación podría ser que los inversionistas regionales mantuvieron la calma en el caso del Brexit y sugieren, de acuerdo a la sugerencia que presentan los datos, en las 4 semanas posteriores al Brexit, los fondos domiciliados en Estados Unidos que invierten en renta variable europea sufrieron retiros de casi 9% de todos los fondos que administran, de acuerdo a las cifras de la proveedora de datos EPFR Global. Eso si se compara con 1,7% en el caso de los fondos con sede en Europa que invierten en las acciones de la región, con lo cual se ve claramente cómo los estadounidenses tuvieron una mayor aversión al riesgo que los europeos. Los propios británicos estaban más relajados sobre los potenciales riesgos. Hasta el momento su gasto ha ayudado a la economía del Reino Unido a superar las expectativas, un desempeño que ha impulsado aún más los mercados locales en el Reino Unido. En la semana siguiente al triunfo de Donald Trump, los fondos domiciliados en Estados Unidos que invierten en acciones globales registraron ingresos de 8.200 millones de dólares o aproximadamente 0,2% de todo el dinero que manejan. En cambio, los fondos de acciones globales con sede en Europa sufrieron la salida de 6.600 millones de dólares o cerca de 0,3% de los activos bajo gestión. De manera que los fondos europeos tuvieron más aversión que los fondos en Estados Unidos. Por supuesto, si bien es difícil llegar a una conclusión basada en los datos de flujo de fondos y a la vez que este proceso se encuentra en desarrollo con mayores implicaciones globales, hasta el momento la evidencia anecdótica para analistas sugiere que los inversionistas europeos tienen una visión más negativa sobre el cambio en la Casa Blanca que quienes se encuentran en los Estados Unidos. Para muchos inversionistas y analistas, aunque no le agradan las declaraciones de Trump sobre el libre comercio, sin embargo entienden que los planes del nuevo ejecutivo del despacho Oval de reducir los impuestos e incrementar el gasto en infraestructura tendrá un efecto positivo sobre la economía global y que esto terminará pesando al final de cuentas con un impacto en términos del procrecimiento. Para muchos analistas e inversionistas han presagiado a partir de la retórica formulada con el cambio de gobierno en Estados Unidos una gran amenaza para el orden mundial y ponen de manifiesto que si esta amenaza comienza a desplegarse, la volatilidad del mercado aumentará a medida que el capital internacional se dirija a los lugares más seguros. Más recientemente, los inversionistas europeos han comenzado a invertir nuevamente en su región, pese a que las próximas elecciones europeas podrían sacudir el entorno global. Una ronda de cifras económicas positivas ha atraído flujos de capital a fondos de acciones globales domiciliados en Europa, al tiempo que el dinero salió de los fondos equivalentes con sede en Estados Unidos. La francesa Amundi, la mayor gestora de fondos de Europa, está comprando bonos soberanos franceses y vendiendo bonds alemanes. Aunque algunos inversionistas estadounidenses se han mostrado preocupados de que la líder de extrema derecha, Marine Le Pen, gane las elecciones en Francia en abril, la mayor gestora de fondos francesa, Amundi, está menos preocupada. Le Pen aboga por retirar a Francia de la zona euro y renegociar su membresía en la Unión Europea. Para los ejecutivos del área de inversión de Amundi, sostienen que las probabilidades de un triunfo de Le Pen son cero. De acuerdo a Vincent Mortier, subdirector de inversión de Amundi, la razón por la que decimos esto, dice, es que somos franceses, porque conocemos a nuestro país y a nuestra gente. Aún así, para muchos analistas en junio, antes del referéndum, muchos gestores de fondos con sede en el Reino Unido proyectaron que el voto a favor de permanecer en la Unión Europea triunfaría. Pero Mortier advierte que si estamos equivocados, sería un desastre para Francia y para Europa.
Y un aspecto sumamente importante relativo a estos elementos es cómo la bajada de impuestos que se adelantó de parte del nuevo ejecutivo de la Casa Blanca y que Wall Street lo asumió, se retrase hasta el 2018. Y esto es interesante, sobre todo porque en el día de ayer hubo una reunión en el Salón Roosevelt de la Casa Blanca con los 4 legisladores imprescindibles en su política para intentar poner en marcha la reforma tributaria. Y este encuentro significativo, dada la falta de compromiso hasta el momento por acelerar una de las propuestas clave de la campaña de Trump, que ha cimentado el rally alcista en la bolsa americana desde el 8 de noviembre. Sin embargo, horas antes, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, y esto es muy importante, reconocía en una entrevista con Fox News que los legisladores no comenzarán a tomar cartas en el asunto hasta por lo menos en la primavera. Es cómo funciona el presupuesto, destacó, y a seguidas comentó: no podremos comenzar a esbozar nuestro proyecto de ley hasta que se apruebe el presupuesto en primavera y posteriormente comencemos a redactar la propuesta durante el verano. Una señal de alarma si tenemos en cuenta que el Capitolio ha dado prioridad absoluta a la cancelación del Obamacare y su reemplazo. Conscientes de que Washington, D.C., este tipo de retórica implica que la dilación puede ser aún mayor, los inversores comienzan a temer lo peor. Para algunos especialistas de bancos de inversiones, los mercados financieros son como un niño de 2 años. Quieren una reforma fiscal desde ayer. Por supuesto, la falta de señales claras está poniendo a prueba el mercado, que podría no ser paciente, ya que es posible que la reforma fiscal se retrase hasta finales de este año o probablemente hasta el año que viene, 2018. De manera que, aunque hay señales positivas, como hemos venido comentando, en términos del inicio del año 2017 sobre el comportamiento de las principales economías globales, lo que hemos estado viendo son las incertidumbres políticas que pesan sobre esta situación y hemos analizado que aún en el contexto de determinadas regiones y determinados países, los inversionistas que conocen esos países han podido superar alguna de estas situaciones. Pero lo que está pendiente es cómo van a gravitar hacia adelante estos mercados y cómo se van a presentar las incertidumbres. Porque el tema de la reforma tributaria todavía es un tema abstracto para poder entender cuándo va a entrar realmente a ejecutarse, ya que se habla del 2018. Pero será hasta el lunes cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD, a continuar analizando todos estos detalles menudos, con hechos, con datos, con cifras oficiales que nos permitan entender este curso que lleva la economía global. No le cambie, Cita Cultural.